Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola, Alberto. Ahí vamos a mejorar la conexión. No sé si se cayó el teléfono. No, se cayó el teléfono, suena un poco antiguo, ¿no? Los teléfonos. Ahí está, Alberto. Hola, Alberto Arellano. Hola, buenos días. Ah, ¿cómo estás, Alberto? Es que ahí nos perdimos por las líneas telefónicas. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, bueno, una repercusión gigante con lo de los papeles de Panamá, Panama Papers, la lista de Panamá, como le dice el Servicio de Impuestos Internos, como queramos llamarle, de tanto la información global como la lista chilena, que es la que publica también CIPER Chile. Alberto, te quería preguntar y que nos contaras un poquito cómo fue todo el proceso de investigación de un caso como este que aparece como tan extraordinario a los ojos de todos los ciudadanos, digamos, porque es una unión de muchos medios de comunicación que en forma muy reservada empieza a investigar 11 millones de documentos. Sí, esta es una investigación que comenzó hace aproximadamente un año, en la que participó CIPER junto a otros 108 medios de todo el mundo, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en Washington, a través de a partir, mejor dicho, de una filtración que hace una fuente anónima de un diario alemán, el Süddeutsche Zeitung de Múnich, que por el volumen, la cantidad de archivos y lo delicado de los archivos, son 11,5 millones de archivos de distinto tipo, correos electrónicos, certificados, papeles bancarios, una enormidad muy diversa de documentos, que por ese volumen y por lo delicado no podían ser procesados por un solo medio de comunicación, y bueno, ICIJ coordina el trabajo internacional con sus medios asociados para que cada medio, digamos, pueda extraer, investigar y excavar en estos archivos de modo de poder levantar historias que fuesen relevantes para cada uno de los países involucrados, digamos. Entonces, fue un año de mucha confidencialidad. Además, para que el proyecto resultara, se requería absoluta confidencialidad de más de 370 periodistas, que son los que están involucrados en este proyecto, y eso resultó bien, y las cosas, digamos, los artículos y el trabajo fue apareciendo de acuerdo al cronograma que estaba planteado desde un comienzo, que era el domingo 3 de abril, que se levantaba, digamos, el embargo de esta confidencialidad para poder publicar a las 3 de la tarde en las distintas capitales del mundo y países del mundo los resultados de la investigación. Sí, es bien extraordinario cuando tú planteas de la manera en que se trabajó todo esto. ¿Qué medios de comunicación? Porque yo sé que CIPER Chile es parte de este conglomerado de medios que tiene esa sigla que tú recién mencionaste, que hemos conocido. ¿Qué medios son parte de esta organización? A ver, habían acá 109 medios de todo el mundo. Entre ellos estaba Le Monde en Francia, estaba The Guardian en Inglaterra, está participando el Confidencial de España, está participando la Nación de Argentina, te voy a nombrar solo algunos, digamos, de los que uno puede tener en la cabeza. Está Ojo Público y IDL Reporteros de Perú, está Aristegui Noticias en México, el Miami Herald, Consejo de Redacción en Colombia, la Novaya Gazeta en Rusia, y así una cantidad enorme de medios, digamos, y todos contando historias. Lo impresionante es que todos contando historias, digamos, de sus propios países. O sea, estamos hablando de historias que en África, medios africanos de Nigeria, estamos hablando de medios de chinos, estamos hablando de medios rusos, ucranianos, latinoamericanos y europeos, en un esfuerzo conjunto, digamos, para procesar toda esta información y poder entregar historias que fuesen relevantes e interesantes desde el punto de vista del interés público. Alberto, ¿y en Chile solo CIPER? En Chile trabajó CIPER, sí. Chile trabajó el equipo CIPER asociado a ICIJ, como ha trabajado en otros grandes proyectos como el Swiss Leaks, que se presentó a principios del año pasado, y también quienes eran una investigación que se hizo en algún minuto sobre los dueños de los mares, digamos, en el Océano Pacífico. Alberto, ¿cómo se produjo esta alerta, esta llamada, este ingreso de CIPER a toda una forma de operar? Porque tiene que ser en forma muy confidencial,
tiene que ser confidencial, me imagino también la comunicación entre ustedes, entre los medios de comunicación y la propia investigación que ustedes hagan en Chile con la lista chilena. ¿Cómo se produjo todo eso? ¿Cómo se produce la entrada de CIPER? Bueno, CIPER es miembro del Consorcio Internacional sí. de Periodismo de Investigación hace tiempo, ya ha realizado varias investigaciones con ellos. CIPER fue contactado por ICAA en un momento determinado el año pasado, en donde explicaban qué es lo que había, cuáles eran los objetivos del trabajo, qué se esperaba, y también se explicó la metodología y la forma de trabajo. Y para eso se desarrollaron ciertos espacios, foros sometidos a muchos protocolos de seguridad, y se produjo una comunicación, digamos, fluida durante todo un año entre todos los periodistas que participamos de esto, de distintos países, en un foro, digamos, en donde íbamos compartiendo los hallazgos, íbamos relacionando las historias. Acá la gracia también era poder encontrar historias que pudiesen merecer investigación transnacional, de manera que, por ejemplo, se hicieran investigaciones conjuntas entre distintos países a partir de los mismos casos, y comunicación, digamos, de ese estilo, a través también de correos electrónicos encriptados, y protocolos de seguridad que permitieran cumplir con el desafío principal de este proyecto, que es que las 370 personas periodistas participando en este proyecto, digamos, pudiesen, no filtrasen o no, digamos, contaran en lo que estaban, qué es lo que tenían en sus manos y que iban descubriendo, y creo que ese proceso, que a mí me parece impresionante, y también me da mucha alegría que haya resultado como orgullo, se me planteó imagino, desde un ¿no? comienzo, digamos, que finalmente Mossack Fonseca, que es el objetivo de la investigación, digamos, el objetivo de la investigación son los paraísos fiscales y la sociedad offshore, que crean un organismo que es Mossack Fonseca, pero es la fuente de la filtración, o sea, desde donde se filtran los documentos. No se haya enterado hasta 30 días antes, digamos, de que se publicara, cuando ya también se levantó el embargo para poder contactar a las personas que cada uno tenía en su país y que quería consultarles sobre sus sociedades. No se haya enterado, digamos, hasta el final, después de un año de investigación, de la magnitud de la investigación en la que se encontraban todos estos medios. Estamos conversando con Alberto Arellano, periodista de CIPER Chile. Es uno de los que encabezó esta investigación, que obviamente del grupo CIPER completo, asociado a otros medios internacionales de los que se llaman Panama Papers o Papeles de Panamá, si ustedes quieren. Alberto, ¿qué les pasó a ustedes cuando empezaron a conocer la lista chilena? Porque, a ver, la relevancia de esta información tiene que ver con algo que explicaba súper gráficamente Claudio Agostini hoy día en la mañana, que las sociedades offshore no necesariamente son ilícitas, pero lo que sí garantizan es que tú pones plata afuera y es casi imposible rastrear de quién es esa plata. Entonces, parte de lo interesante de toda esta revelación es que se hace el link de quiénes son los dueños de esa plata, en fin, y ahí se puede empezar a trabajar de por qué esta plata está ahí, de qué manera, si hay efectivamente lavado de activos, si es una plata sincera, en fin. ¿Qué les pasó a ustedes cuando empezaron a conocer la lista de los chilenos involucrados en Panama Papers? Bueno, a ver, es muy correcto lo que dice Claudio Agostini. Las sociedades offshore no son ilegales, ni los paraísos fiscales no son ilegales. Uno podrá tener su propia opinión, sí, como ciudadano respecto a los paraísos fiscales, ¿verdad? Pero en términos jurídicos, digamos, no son entidades ilegales. Eso por una vía. Sin embargo, los paraísos fiscales han sido objeto desde hace muchos años de arremetidas internacionales de organismos como la OCDE, por ejemplo, que han anunciado una y otra vez que el año 2015, el año 2014, el año 2017, el año que sea, va a ser el fin de los paraísos fiscales. O sea, la OCDE está buscando por todos los medios de que se acaben los paraísos fiscales. Más allá de la ilegalidad, los paraísos fiscales son territorios que, por las platas que están, o sea, por el monto que están involucrados e investidos ahí, está el 8% del patrimonio financiero mundial en los paraísos fiscales, en lugares donde no se paga impuestos. Se sabe que son volúmenes de dinero que son dañinos para muchas economías, pero mucha de esa plata es de origen ilegal, ya sea porque proviene del tráfico de drogas, de estupefacientes, o proviene del tráfico de armas, o proviene de actividades ilícitas, de trata de personas, qué sé yo, o porque esos dineros no pagaron, eludieron o evadieron derechamente impuestos en sus territorios.
Entonces, yo he escuchado a muchas personas durante los 2 días, desde lunes y martes, digamos, que han salido en defensa de los paraísos fiscales y han tratado un poco de poner no es el caso Agostini, sino que pero poner un poco en contexto la investigación, y eso es verdad, los paraísos fiscales no son ilegales, pero sí hay que reconocer y sí hay que poner en contexto el hecho de que es un objetivo primordial para muchas de las políticas internacionales de la OCDE, de eliminar los paraísos fiscales por el daño que le hacen a la economía mundial. Sí, claro. En el caso de los... Perdón. No, sí, te iba a apoyar en lo que estaba diciendo, porque, a ver, básicamente, cuando alguien decide poner, por las razones que sea, una plata en un lugar para que sea irrastreable quién es el dueño de esa plata, hay una intención que puede resultar, a ver, no sé, uno le puede despertar la suspicacia a alguien el por qué se hace todo esto. Entonces, independiente que efectivamente no es delito, por algo es que en el mundo se está poniendo el ojo en los paraísos fiscales. De hecho, el mismo Claudio Agostini daba una cifra que es bien impactante. El 8% de la plata del mundo se estima que está en paraísos fiscales. Sí. Esa es una estadística del economista Gabriel Zuckman, que trabaja con Thomas Piketty, que ha estudiado, es la única persona que hasta el momento ha podido acercarse a dimensionar la cantidad o el volumen de dinero que están alojados en paraísos fiscales a nivel mundial. Y es muchísimo dinero. Y ojo que los cálculos de Gabriel Zuckman son conservadores. Él mismo dice en su libro, que es La riqueza escondida de las naciones, que los cálculos que está haciendo en base son correctos, digamos, pero está él mismo jugando o siendo conservador en la exposición que está haciendo los datos, porque él cree que hay mucho más. En el caso de Chile son 11.200 millones de dólares los que fueron declarados el año pasado por 400 contribuyentes chilenos que están alojados en paraísos fiscales. Y esa cifra, por ejemplo, mencionarla, corresponde al total, es exactamente el mismo monto que desembolsó el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina y el Caribe durante 2015 en préstamos para los países de la región. O sea, mucha plata. Pero eso no es toda la plata que está en los paraísos fiscales, es solamente la plata que está declarada, y hay mucha más plata que está en los paraísos fiscales que no nos permiten, digamos, saber la cuantía real de las inversiones de chilenos en los paraísos fiscales. En el caso de Chile, de los que aparecen en el reportaje, nosotros ponemos claramente que, y también recogemos el hecho de que, insistimos en que los paraísos fiscales no son per se ilegales, y también ponemos que no encontramos casos de ilegalidad. Pero no lo encontramos también porque hay mucha información con la cual nosotros no contamos, que es la información del Servicio de Impuestos Internos y que está bajo secreto por ley, digamos, y que nos hubiese permitido a nosotros, por ejemplo, cruzar los nombres y los datos que recogimos en nuestra investigación con, por ejemplo, la lista de quienes repartieron capitales el año pasado con esta tasa de 8%, para saber si, y quienes tienen su situación, digamos, tributaria al día, para saber si estas personas que tienen dinero en paraísos fiscales chilenos que tienen dinero en paraísos fiscales tienen su situación tributaria al día o no. Sí, claro. Ya ahora tienen el Servicio de Impuestos Internos y ellos podrán hacer el cruce necesario para poder saber si es que esas platas son legales o esas estructuras, digamos, offshore son legales o no. Bueno, de hecho, eso mismo te iba a comentar y te iba a hacer esa pregunta a propósito que ustedes, por su pega investigativa, hicieron, digamos, el mismo cálculo. El Servicio de Impuestos Internos ya señaló que iba a entrar al tema de los Panama Papers, de hecho le pone un rótulo propio, le pone la lista de Panamá, para efectivamente hacer, entiendo lo que tú mismo dices, que es hacer esta comparación respecto a las platas que entran, las platas que pueden estar afuera y si se pagaron efectivamente los impuestos que corresponden. Sí, y de hecho, nosotros vamos a ir revelando más información todavía. Yo diría que los principales nombres ya están sobre la mesa. ¿Cuánto más queda, Alberto, de información? Va a salir la lista completa en todos los países de quiénes son, o sea, de cuáles son las sociedades, digamos, creadas por Mossack Fonseca en paraísos fiscales en cada país. Y en los casos donde se puede identificar, porque, como tú bien decías, en estos territorios es muy usual que se ocupen testaferros o se ocupen, digamos, directorios pantalla que escondan al real propietario de esas sociedades. En los casos que se pueda va a salir también el nombre de cada propietario. Y con esa información el sí ya tiene suficiente para poder hacer, digamos, un cruce más, que a mí, de buenas a primeras, puedo estar pecando de ignorancia, pero me parece más o menos simple, digamos. Tomar su base de datos y ver si que los nombres que aparecen en esa lista y los nombres que ya están sobre la mesa tienen o no su situación regularizada. Alberto, te iba justo a preguntar eso. ¿Les queda mucha información todavía por entregar? A ver,
la magnitud de la filtración, que es la más grande filtración de la historia del periodismo, es algo difícil de digerir, digamos. Entonces, nosotros, claro, estuvimos trabajando de cabeza un año en esto, logramos contabilizar 200 sociedades offshore creadas por chilenos. Puede haber un poquito más. La base de datos todavía no está cerrada, digamos, y los números no están completamente cuadrados. Eso significa que sí podría aparecer, digamos, podrían aparecer nuevas revelaciones. Ahora los nombres principales están ya sobre la mesa, y el resto de nombres que nosotros ya tenemos identificados a sus beneficiarios finales, digamos, pese al uso indiscriminado de testaferros, van a aparecer en una lista, digamos, a principios de mayo, y principalmente corresponde a, te diría que empresarios, algunos empresarios, digamos, pero que no son los empresarios que juegan, por decirlo de alguna manera, colocar en la primera división, ¿no? Te quería preguntar también por otra figura, Alberto, y que tiene que ver, por ejemplo, con el renunciado presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional, el abogado Gonzalo de la Bo, que aparece mencionado por ustedes. Él termina renunciando a esta presidencia, que la tenía en forma interina, por verse involucrado justamente. Y en la explicación que da, y esto pasa con otros grupos de abogados, bufetes o abogados personales que ustedes mencionan, y que entonces él apunta a como una especie de servicio que se ofrece para ciertos clientes, llevarlos a estos lugares de paraísos fiscales por lo que sea, señalando algo así como, mire, yo no tengo mucho que ver, es parte de la pega que uno ofrece como abogado, como bufete de abogados. Y es por lo que ustedes vieron, por lo que ustedes miraron, a ver, no quiero decir responsabilidad, porque aparece como si fuera un delito y no necesariamente todo es delito, o finalmente se va a poder demostrar que es delito, pero ¿cuál es la participación de este tipo de bufetes de abogados o abogados particulares que hacen esta triangulación con Panamá? Bueno, en el reportaje nosotros mencionamos solo algunos, sí. Y no por tapar a otros, sino que eran los que nos aparecían como los bufetes o los estudios jurídicos en Chile más activos en la creación de sociedades offshore en paraísos fiscales a través de Mossack Fonseca. Pero hay que pensar que el primer cliente de Mossack Fonseca son los abogados. No es el beneficiario final. Y para ello, Mossack Fonseca, hasta antes que abriera oficinas oficialmente el año 2012, de la mano del abogado Juan Cristóbal Recart, que es un abogado tributarista que tiene la representación de Mossack Fonseca en Chile, y además tiene sociedades, el mismo, digamos, con Mossack Fonseca. Venían ejecutivos de Mossack Fonseca a Chile, se juntaban con una persona acá, digamos, y esta persona los llevaba hacer una ronda de reuniones con varios estudios de abogados chilenos. Y ahí la intención era captar clientes, y nosotros revelamos un correo que da un poco cuenta de la magnitud o de qué se tratan estas reuniones, digamos, en las reuniones que se producen en los siguientes términos. Abogados o estudios jurídicos chilenos están muy interesados en trabajar con nosotros porque ellos tienen muchos clientes interesados en sacar sus capitales fuera de Chile y ponerlos en un paraíso fiscal, hasta ahí está todo bien, digamos, para evitar el pago de impuestos a la herencia, por ejemplo. Y ahí entramos en ciertas contradicciones respecto, o ya se nos comienza a asomar qué es lo legal y qué es lo ilegal en los paraísos fiscales. Yo creo que el capítulo más suculento del reportaje que levantamos no tiene que ver necesariamente con los nombres que están ahí, sino que tiene que ver con todos los esquemas de planeación agresiva tributaria que plantea Mossack Fonseca en Chile, y para sociedades chilenas, de manera de poder derechamente eludir impuestos en algunos casos. Ellos hablan de eludir impuestos. Entonces, claro, estamos hablando de un estudio de abogados, o sea, de un bufete de abogados que se dedica a abrir sociedades. El mismo ayer dueño de Mossack Fonseca salió a hablar señalando este ejemplo que a mí me parece absolutamente absurdo, de que ellos son una fábrica de autos, y si después alguien conduce un auto borracho y choca, digamos, el responsable no es Mossack Fonseca, sino que es el dueño del auto. Bueno, y los clientes principales entonces son los estudios de abogados chilenos. En el caso de Gonzalo de la Bo, él comenzó a tener relaciones con Mossack Fonseca el año 2006 cuando trabajaron en el estudio que antiguamente se llamaba Guerrero Olivos Novoa Yerrázuri, hoy es Guerrero Olivos, y de ahí él se cambió de estudio jurídico y se fue llevando estas sociedades con él
porque esas sociedades pertenecen o son o están ligadas a una inversión minera, a una compañía minera canadiense que opera en Chile, que se llama Andes Cooper, en la cual de la voz es director. Y de la voz la persona que desde 2006 hasta hace muy poco, él ayer dice que está en el proceso de disolver estas sociedades offshore porque ya no les sirven, es quien gestiona estas sociedades, desde el punto de vista de administrarlas, desde el punto de vista de pagar las anualidades que corresponden para que sigan activas a Mossack Fonseca, desde el punto de vista de darles instrucciones a Mossack Fonseca para que hagan tal o tal cambio, digamos, para que abran o cierren, incorporen una nueva sociedad, desde el punto de vista de todas las gestiones que se necesitan para mantener estas sociedades activas y para utilizarlas, digamos, porque por algo existen, ¿no? Y él es el contacto. Entonces, él además funge como secretario de una de estas sociedades y como director de la principal, que es Starnbrook Mining, que es una sociedad offshore que controla este proyecto minero. Hasta ahí no hay nada ilegal. Si me preguntas respecto a la renuncia de él, me parece que la contradicción se produce no por un tema de legalidad o ilegalidad, sino que se produce por un tema que es bastante más simple, que es el presidente de el organismo internacional más importante, que es Transparencia Internacional, que para digamos promover la transparencia a todo nivel y en todo el mundo, entre ellos la transparencia en estas mismas jurisdicciones que se caracterizan por ser muy opacas y donde existen muchos secretos. El presidente de esa organización, digamos, hace negocios y gestiona sociedades con Mossack Fonseca, que no solamente es el vehículo para crear sociedades en esos territorios opacos, sino que además es un bufete jurídico que trabaja con traficantes de drogas, con traficantes de armas, que es un bufete de abogados que trabaja con pinches o con los comparsas de Vladimir Putin, moviendo millones y millones de dólares hacia sociedades offshore a partir de contratos con el Estado. Es la sociedad es el estudio jurídico que trabaja con el primo de Bashar al-Assad en Siria, bajo la misma figura, digamos, de un constructor, digamos, un empresario, dueño de empresas constructoras que se ganan licitaciones con el Estado, y Bashar al-Assad le paga esas licitaciones con sobreprecio y esos dineros van a paraísos fiscales, y esas sociedades son formadas por Mossack Fonseca, son el mismo estudio jurídico que le crea 123 sociedades a Lázaro Báez en Argentina, es el mismo estudio jurídico que hoy está en el centro de las diligencias de la Fiscalía brasilera por el caso Lava Jato, por los fondos escamoteados a la estatal Petrobras, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ese es creo que es la contradicción que plantea o que le planteó, digamos, al organismo Transparencia Internacional tener a su director del capítulo chileno como un cliente muy activo y muy antiguo de Mossack Fonseca. Creo que queda muy claro, Alberto. Muchas gracias por este contacto telefónico. Esto, Beatriz, que estés bien. Que les vaya muy bien. Felicitaciones por la pega también.